Bueno, pues vamos a comenzar ya, si os parece bien a todo el mundo. Quisiera dar las gracias en primer lugar a todos vosotros por vuestra presencia, por estar aquí. Yo sé que muchos teníais otras actividades y al final estáis aquí con nosotros, por eso muchas gracias por compartir esta interesante charla y esta jornada. También quiero agradecer a Yoga, que es la Asociación de Yoga Tradicional, y especialmente a Celia, su presidenta, que está por aquí también con sus alumnos de yoga. Muchas gracias a todos por venir. Y al Centro José María Luelmo por prestarnos este salón. En esta ocasión no había salas libres porque estaban todas ocupadas y al final pues dijimos pues el salón. Y gracias por contar también con el técnico de sonido y también especialmente a la directora Yolanda por dejarnos estas instalaciones. Y de forma lógicamente muy especial a mi maestro, a mi sensei, a Víctor Collado, que es una persona que lleva muchos años tratando estos temas, mucha investigación en la propia fuente en Japón, originaria, ha ido cantidad de veces allí, sigue, continúa yendo y le quiero dar las gracias por esa transmisión de esos conocimientos tan valiosos y principalmente por esa coherencia que los alumnos apreciamos en él, ¿no? Esa coherencia entre, como él siempre nos dice, pensamiento, palabra y sobre todo las acciones, ¿no? Creo que la mayoría aprendemos y continuamos aprendiendo mucho de él, así que muchísimas gracias. Creo que la conferencia es muy interesante. Él ha escrito 3 libros sobre este tema y es un experto y por eso le agradezco mucho que haya podido venir, que haya hecho un apartado en su tiempo, que tiene también pues mucho jaleo, muchos compromisos y al final ha aceptado y nosotros estamos encantados. Así que muchísimas gracias y bueno, os dejo con Víctor Collado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a Belén por haberme ofrecido la oportunidad de estar aquí y por supuesto a los medios que nos han prestado, el centro y las personas que estáis aquí, por haber prescindido de un par de horas de vuestro tiempo libre, que es para mí muy importante, porque yo no me dedico a esto fundamentalmente, yo trabajo como vosotros 8 horas al día y entonces en los ratos libres me dedico a estas cosas, a estas y otras muchas cosas, pero bueno, sobre todo esto. Quiero decir que yo no soy profesional y por lo tanto estoy aquí para explicaros algo desde un punto de vista casi paralelo al que podáis ver vosotros. Eso es importante porque la mayoría de la gente piensa que hay un diferencial tremendo entre lo que ve una persona que se dedica profesionalmente a ello y lo que él puede llegar a alcanzar. Bueno, pues hay que romper barreras, hay que intentar acercarse, aproximarse desde el punto de vista más normal, más habitual, más cotidiano a este tipo de cosas y quizás si por algo me caracterizo es por intentar tratar de acercar algo que no es tan sublime, no es tan extraño, no es tan paranormal, sino es algo con lo que convivimos diariamente en nuestras vidas y que a lo mejor no lo damos tanta importancia. Belén me ha hecho una presentación muy buena. A mí cuando me llaman maestro enseguida se me vienen a la mente los términos taurinos y la verdad es que no me llama mucho la atención. Así que nos quedaremos con lo de sensei, que en japonés significa alguien que camina delante de ti, que ha nacido antes que tú, que tiene un poco más de experiencia.
pero que es igual de mortal y de torpe que puedas ser tú, no tiene por qué ser nada excepcional, ¿de acuerdo? No sé si se me ve ya un poco la vena esta de querer sacar a los gurús un poco de las cuevas de los ermitaños y demás y traerlos a la vida normal, a la vida cotidiana, a los problemas que tenemos en cada momento. De lo que vamos a hablar es de algo sencillo, aparentemente, quizás para algunos se haga un poquito más complicado, pero nada es complicado cuando se practica. Por lo tanto, la práctica es el secreto de absolutamente todo, creo, en esta vida. Vamos a hablar de algo que a mí se me ocultó desde un principio, como a muchos de vosotros que habéis iniciado, pues yo que sé, técnicas, tendencias, estudios considerados esotéricos, si queréis, que no es normal y que no es habitual tratar de ellos. Y en mi caso, pues se me presentó concretamente el Reiki desde un punto de vista en el que parecía todo como demasiado oculto, ¿no? La palabra exacta podría ser oculto. Y se basaba el estudio del Reiki en dos cosas nada más, era la terapia y los símbolos, ¿no? Y las iniciaciones, quiero decir, los símbolos, iniciaciones, terapia. Y en realidad yo echaba en falta algo, ¿no? Porque yo venía practicando temas relacionados con el budo, con las artes marciales, con la meditación zen, y echaba en falta precisamente eso, el componente meditativo, ¿no? Entonces voy a hablar esencialmente no del Reiki, sino del Reiki desde el punto de vista de la meditación, es decir, cómo la meditación es la parte fundamental del Reiki. ¿Qué ocurrió? Pues que de todo lo que me presentaron inicialmente, yo luego me fui dando cuenta de que todo aquello que yo echaba en falta efectivamente estaba ahí. A partir de los años 90 hubo personas que, aparte de tiempo, dedicaron muchísimo esfuerzo en desenterrar la tradición del Reiki desde el punto de vista original, tradicional japonés, que seguía vivo, que parecía que había desaparecido después de la época de Usui y Hayashi. Y resulta que estaba allí, como es en Japón, pues en círculos minoritarios, no tan abierto a la gente, pero seguía vivo. Y la gente que se dedicó ese esfuerzo, vamos, a investigar, descubrió que la base del Reiki precisamente está en ese componente meditativo, o sea, está en esa reflexión, en esa interiorización cotidiana de lo que aparentemente nos resulta tan difícil, que es pensar en nosotros y en cómo ser más felices o estar llenos de armonía en cada momento, o tratar al menos de estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Y eso se logra sobre todo con esa reflexión, con esa tendencia a mirar hacia adentro y no tanto hacia lo exterior. Entonces vamos a empezar a hablar ya un poco de todos estos temas. Y os hablaba hace un momento de cuál es el verdadero objetivo del Reiki, es decir, cualquiera que estudiéis, y yo sé que muchos de los que estáis aquí estáis un poco por ese punto curioso de saber qué es el Reiki. Yo os voy a dar una faceta nada más, una visión parcial del Reiki, pero los que ya estáis metidos, una de las preguntas que deberíais de hacer en vuestra práctica de Reiki es ¿cuál es el verdadero objetivo? Es decir, ¿qué es lo que pretende el Reiki? Y yo os diría, en el fondo lo que pretende es lo que su fundador, su descubridor, su difusor importante, que fue Usui Sensei, explicó en una frase, en dos términos, Anshin Ritsumei. Anshin Ritsumei, tal como lo explicaba él, es tratar de recuperar la armonía interior o la armonía original, decía él, del ser humano, ¿no? Entonces, está claro que para lograr todo este tipo de cosas buscamos una conexión con algo superior, pero en el fondo pensamos que siempre todo eso está fuera, que está en el exterior, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos incluso del Reiki lo pensamos y lo imaginamos de esta manera, ¿no? Como una energía universal, algo que está allí fuera, ¿no? En el fondo debemos de empezar a pensar que todo el mecanismo empieza a funcionar desde nuestro interior. Por lo tanto, la meditación es uno de los mejores caminos para empezar a desarrollar no solo el Reiki, sino cualquier otro tipo de actividad que queramos progresar en ella y que queramos acercarnos a ese Anshin Ritsumei que decía Usui, y que en el fondo es lograr estar equilibrados, que es algo bastante difícil en la vida de hoy, sobre todo los que, y puedo hablar en plural, los que trabajamos, los que estamos en la empresa privada, los que estamos sujetos a un horario, los que estamos sujetos a los estrés de cada día, a las
a los problemas, a la problemática cotidiana que nos encontramos en el trabajo y fuera de él, sabemos que es muy difícil, sabemos que es complicado el hablar de armonía y el hablar de estar a gusto con uno mismo y estar, ya no solo, luego vamos a ver que no solo pretende el estar en armonía uno mismo, porque los principios que vamos a ver luego de Usui te habla al final de los 5 principios, te dice, cuando ya hayas logrado estar de esa manera, intenta compartir aquello, ¿vale? Entonces, el tema meditativo en el Reiki está afectado fundamentalmente por el entorno de Usui en el origen. Es decir, Usui era japonés. Yo no sé qué hubiera pasado si Usui hubiera sido andaluz y hubiera nacido en un, yo qué sé, en un ambiente mucho más alegre, más festivo, hubiera sido, yo qué sé, brasileño y hubiera enfocado seguramente las cosas de otra manera. Pero este hombre, cuando nació en un ambiente además, en una época de cambio importante. Los que conocéis un poco la historia de Japón sabéis que hubo un cambio radical allí por finales de 1800, 1870, que fue el cambio del tradicionalismo acérrimo a el modernismo acérrimo. Es decir, hubo un cambio radical, hubo muchas luchas internas, muchas rebeliones, y se pretendió, no solo como algunos lo basan, no se acabó con el régimen samurái, como se suele decir, el régimen feudal, el dominio del guerrero sobre el resto, se acabó con toda una cultura. Es decir, muchas veces cuando se intentan hacer cambios drásticos, tratando de eliminar algo pequeño, al final acabas eliminando absolutamente todo, esté relacionado con aquello que quieres cambiar o no. Y en este caso, pues ocurrió algo así, ¿no? Entonces, Usui vivió en esa época de cambio, ¿no? En el que estas tendencias con las que él nació, fundamentalmente en shintoísmo, porque es la filosofía cultural esencial del Japón, el budismo, que era algo que se añadió a la cultura del Japón pues en el siglo VI, más o menos, y luego unas tendencias más o menos sociales que estaban constituidas por el confucianismo y por el taoísmo. O sea, si Japón es como es, y los que hayáis ido o hayáis hablado con personas japonesas o tengáis interés y hayáis leído, el carácter japonés está influenciado por todo esto. ¿De acuerdo? El shintoísmo te hace respetar absolutamente todo porque cada cosa tiene su energía, su valor, su tono sagrado, ¿no? Desde un árbol hasta una piedra, hasta una montaña, hasta un río, todo es sagrado. Entonces, eso se traduce luego en un respeto total acerca de, o respecto a todo lo que te rodea, ¿de acuerdo? No solo las personas, sino las cosas. El budismo te habla de la capacidad del ser humano, un poco lo que estamos hablando hoy, de la capacidad del ser humano de desarrollarse internamente, es decir, de lograr esa iluminación, que en el fondo es el estado de armonía con todo, ¿de acuerdo? Con el todo. El confucianismo, pues hablaba un poco de lo que es la armonía y la conducta social, es decir, cómo me relaciono yo con los demás desde el punto de vista social, ¿no? Y el taoísmo, que venía un poco mezclado, porque son dos tendencias o dos filosofías chinas, puramente chinas, pues venía un poco buscando esa armonía con el cosmos. Es la relación entre lo que llaman ellos el Tenchi-Yin, es decir, el cielo, la tierra y el ser humano como nexo de unión entre los dos, como punto de conexión esencial. Es decir, el ser humano nace de la armonía entre el cielo y la tierra, ¿no? Toda esta mezcla, ¿no? Todo este compendio de doctrinas era lo que Usui y la gente de su época pues de alguna manera mamaban desde que nacían, ¿no? Se dice que el japonés es shintoísta durante toda su vida y es budista cuando llega al final de sus días, cuando se acerca a la muerte, ¿no? Porque el shintoísmo es un poco esa sensación de todo está vivo, todo es bueno y todo hay que respetarlo y todo hay que aprovecharlo en este mundo, y estamos hablando de la naturaleza, no de diversiones y cosas por el estilo, y realmente todas las festividades que hay en Japón están relacionadas con esto, no son cultos a la vitalidad, a todo aquello que vive, a todo aquello que nos ayuda a seguir vivos. En cambio, el budismo te hace reflexionar mucho más, te hace reflexionar acerca de la existencia y del engaño de la existencia, en el fondo, ¿no? Y de la sensación de que esto es pasajero y pasas por aquí simplemente para aprender, y si pierdes la oportunidad de aprender, pues te toca volver, como a muchos nos va a tocar volver, porque no hemos aprendido la lección. Simplemente por eso, ¿de acuerdo? Es una oportunidad para mejorar,
para aprender. Y de todo esto, Usui extrajo una parte, ¿de acuerdo? Extrajo esa parte en la que dijo, bueno, ¿cómo logro yo hacer que la armonía pueda crecer no solo en mí, sino una vez que yo lo desarrolle, y lo desarrollo en este momento, en este sitio concreto, en el Monte Kurama, cómo puedo transmitir yo esto a los demás, cómo puedo enseñarlo, ¿no? E incluso transmitirlo ya desde el punto de vista del budismo. Y aquí viene el concepto de iniciaciones, los rituales, etcétera, etcétera. Es una forma de entregar algo valioso a otro. ¿De acuerdo? Muchas veces las iniciaciones en Reiki se les da un valor, aparte ya del económico, que es el peyorativo puramente, en el que algunos se basan, sino que se les da un contenido excesivamente serio, es decir, excesivamente sobredimensionado, porque en el fondo lo que estás haciendo, y eso no lo saben los alumnos, es entregándole una responsabilidad, ¿de acuerdo? Como digo yo, poniéndole una mochila encima o metiéndole ya un ladrillo más en la mochila que ya lleva. Es decir, tú vienes aquí a por ayuda y yo te la voy a dar, pero te voy a dar más responsabilidad para que tú salgas adelante. Entonces, cuando Usui tuvo esa, llamémoslo, iluminación, es decir, el descubrimiento del sistema como tal, o del objetivo del sistema, que podría ser más bien lo que él encontró, es decir, ¿qué es lo que busco yo? ¿Cómo puedo llegar allí? A ese Anshin Ritsumei, armonía original del ser humano, encontró infinidad de tendencias. Concretamente, donde él estuvo, que era el Monte Kurama en Kioto es un sitio donde desde la Edad Media japonesa se retiraba muchas personas, no solo guerreros, que eran los que más, no solo bandidos que huían y se refugiaban allí, sino personas normales que lo que querían era un poquito alejarse, digamos, de los problemas de la vida cotidiana, igual que ocurre hoy en día. Y era un sitio en el que se esperaba encontrar respuestas a esas preguntas que se buscaban. Por lo tanto, las montañas en Japón siempre han sido un punto de orientación, un punto final o un punto de referencia para todos aquellos pensadores, filósofos que querían progresar a nivel interior. Es un poco la retirada del mundo normal, mundo cotidiano, pero también es el acercamiento, que es el simbolismo de la montaña, a algo más elevado, ¿no? Aquello que nos sitúa más cerca de lo que consideramos divino, que es el cielo, ¿vale? Entonces allí se desarrollaron infinidad de tendencias. El Monte Kurama no es el último, digamos, en este tipo de cosas, ni el único. Hay varias personas aquí que han estado conmigo allí y saben que igual que el Monte Kurama está el Monte Hiei-san y hay otros más que están rodeando Kioto. Antiguamente servían para simbolizar la protección de la ciudad, ¿no? Y el Monte Kurama es la protección del norte de Kioto. Y servían, ya digo, para tener esa experiencia espiritual, interiorizar, buscar y encontrar dentro de uno aquello que realmente inquietaba en un momento determinado de tu vida, ¿vale? Esto todavía se sigue haciendo, ¿de acuerdo? Hay muchas personas, quizás ahora menos, que se dedican a retirarse, señores metidos en negocios importantes que dicen, a mí ya me ha sobrepasado esto y tengo que salir de aquí como sea, y se van buscando soledad, pero también esa soledad que les permita un encuentro interior. Quizás cuando estamos muy volcados, muy vertidos hacia el exterior, impedimos que lo interior se muestre, ¿no? Y entonces hay que dar esa importancia y esa oportunidad a que todo aquello que tenemos dentro se muestre. De hecho, la experiencia de uno de mis dos maestros, o con las dos personas que más contacto he tenido, que una es Hyakuten Inamoto, que da la versión un poco más budista, espiritual, el otro que es más pragmático, que es Hiroshi Doi, era un funcionario de Japón, un funcionario que trabajaba muchísimas horas y que empezó a ver lo que llaman el karoshi en Japón, que es la gente que ya llega a un punto en el que o muere o se suicida, es decir, tiene un exceso de estrés, y vio que, bueno, pues compañeros suyos sufrían infartos y cosas por el estilo, y el tío dijo, tengo que cambiar porque esto la verdad es que no es un futuro que me agrade. Y buscó una vertiente, estuvo buscando muchas, Hiroshi Doi, y al final encontró esta, Reiki, y empezó a practicar. Y bueno, hoy es una de las figuras más importantes. En el fondo os estoy poniendo ejemplos de personas que han hecho ese mismo retiro espiritual que hizo Usui y que se encontraron con una tradición. En este caso, el Monte Kurama es una tradición
del budismo más antiguo, un budismo esotérico, es decir, un budismo no tan evidente, que habla mucho de simbolismos, de meditación, de rituales en cuanto a meditaciones prolongadas con aspectos muy duros, muy llevados al extremo. O sea que es una vertiente que es incómoda hasta cierto punto, es decir, para ponernos en nuestro ambiente, en nuestra cultura. Te metes cura y te haces jesuita, y está bien, ¿de acuerdo? O te metes cura y te haces trapense, y entonces ya la cosa cambia, ¿de acuerdo? O te metes cartujo, o te metes, yo qué sé, carmelita descalzo. Es decir, hay distintas formas de abordar una misma finalidad, y estoy acercándoos un poco, y a lo mejor no muy afortunadamente, a la cultura que más convive con nosotros, y haciendo un intento de comparación con lo que es el budismo allí. Y hay budismos que son muy suaves, muy del día a día, como el budismo, yo qué sé, el Jodo Shu, que son personas que se dedican precisamente a ayudar a la gente, a hacer sus cultos en los templos y demás. Y estos, que son los budistas esotéricos, son los que están en la montaña y hacen, digamos, unos rituales muchísimo más extremos, si queréis llamarlo así, a base de retiros, a base de ayunos, a base de todo. Bueno, pues Usui eligió esta vía, la del budismo esotérico. ¿La eligió o se encontró con ella? ¿De acuerdo? No se sabe, pero bueno, el caso es que llegó allí. Y cuando llegó al monte Kurama, pues se encontró precisamente con todo aquello que tenía el monte Kurama, es decir, todas las tradiciones. Eso que yo, después de tantos años dando clases, tanto de Mikyo como de Reiki, pues me cuesta muchísimo hacer llegar a los alumnos. Y es la sensación de que cada imagen en el budismo tiene una simbología que hay que estar bastante puesto en esa cultura para saber extraer, digamos, las connotaciones, las cualidades, las virtudes que intentan transmitir. O sea, que el señor de arriba, que parece que está mirando a lo lejos, intente transmitir fuerza, entendida la fuerza como algo físico, pues cuesta. Que la de en medio, que tiene una flor de loto en la mano, intente transmitir luz y sobre todo la sensación de amor universal, pues también cuesta un poco, aunque menos. Que el señor de abajo intente transmitir la ruptura de limitaciones y el amor a nivel atemporal, lejos en la distancia, lejos en el espacio, pues cuesta muchísimo. Significa que todas estas simbologías hay que ir entrando poco a poco en ellas, y Usui, en cambio, se las encontró tal cual y tenía ya una cultura suficiente como para poder asimilar todo este tipo de cosas. En el fondo, los que ya lleváis tiempo metidos en el Reiki podéis ver que estas explicaciones que se os da de vez en cuando pues no están tan fuera de lugar, y en el fondo representan tradiciones que, si están lejanas, en cambio sí también nos pueden dar una idea de cómo llegar a imaginar las cosas, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy también, de la imaginación. El Reiki desde un principio tuvo un compromiso meditativo claro, es decir, Usui, cuando quiso transmitir el Reiki, lo hizo poniendo 5 principios como consejo de conducta, como compromiso individual, ¿no? Y es un poco lo que en cada clase nosotros recitamos para recordarnos que si todo lo que tenemos alrededor es importante, más importante es que nosotros mismos reflexionemos, seamos conscientes en cada momento de cada una de estas cosas, ¿no? Es decir, de que no debemos enojarnos, no debemos dejarnos llevar por el odio, de que tenemos que ser muy conscientes de que el estrés no es nada bueno para nosotros. Fijaros qué cosas más sencillas, de que debemos ser agradecidos, porque muchas veces nos ocurre que pensamos más en aquello que nos hace daño y aquello que nos molesta, damos más importancia a eso que a las cosas que realmente nos soportan y que nos están aportando cosas buenas y nos están haciendo la vida mucho más fácil, y estamos sintiendo que gracias a ellas podemos seguir adelante. Bueno, pues llega un momento en que nosotros nos dejamos llevar por esa faceta un poco masoquista, si queréis llamarlo así, de decir, no, yo tengo que pensar más, y pensar más significa llevar toda mi imaginación y trasladar quizás todo mi ánimo y toda mi energía a esa parte que no es tan agraciada de nuestras vidas. En lugar de decir, oye, reflexiona porque tienes cosas buenas,
intenta potenciar aquello, intenta contrarrestar con lo bueno que tienes, intenta contrarrestar todo aquello malo que parece que te han impuesto. La famosa piedra, la losa que te han puesto encima, chico. Sabemos que está la losa ahí, no puedes obviarla, pero sí puedes contrarrestar los efectos de la losa que te están poniendo encima si eres capaz de extraer todo lo bueno y potenciar todo lo bueno que ya tienes. Por lo tanto, este principio de Usui es muy inteligente, ¿de acuerdo? Fijaros que son 5 reflexiones, 5 meditaciones. La cuarta te dice, lucha o trabaja por tu progreso espiritual, olvidaros. Te está diciendo, hay una cosa que se llama karma, creas o no en ella, te da igual, porque al final te va a llegar. Como digo yo, el boomerang vuelve. El efecto boomerang está en cada cosa que hacemos, cada cosa que piensas, cada cosa que dices, cada cosa que haces, genera cambios a nuestro alrededor. Y esos cambios, al final, retornan a ti. Por lo tanto, te dice, reflexiona en cada cosa que hagas para que no se genere absolutamente nada de ese karma negativo que se pueda reflejar en el futuro, en ti. Intenta hacer lo mejor que puedas las cosas, de manera que no te quede nunca esa sensación de que hay algo que está flotando por ahí que tarde o temprano te va a volver, ¿de acuerdo? Y ese es el cuarto principio, muy sencillo. Y el quinto, lo que os decía antes. Una vez que hayas hecho algo en tu interior, bueno, que estés acercándote a ese Anshir Ristumei, es decir, a esa sensación de que voy logrando armonía, voy logrando felicidad, estoy en paz conmigo mismo y tal, cuando estés ya en esa situación o próximo a ella o cada momento que intentes trabajar por ese aspecto de tu vida, trata también de exportarlo, es decir, de contagiarlo, de comunicarlo, de regalarlo, si queréis así. Y fijaros que 5 principios que ya en sí mismos son toda una meditación. Podríamos cerrar esto, marcharnos todos y ya con esto podríamos decir, bueno, pues el Reiki creo que tiene un componente meditativo bastante importante, porque lo que te dice Usui es cada día y solo cada día. Kyoda que va, te dice, solo por hoy. ¿Por qué? Pues porque no te tienes que hacer proyectos para dentro de un mes, para dentro de un año. Kyoda que va, piensa en hoy, ¿cómo vas a abordar tu día? Y sabemos todos los problemas que tenemos. Nadie, o a lo mejor hay alguno muy feliz que vive totalmente en las nubes y no tiene problemas y no tiene cercanos que tengan problemas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es raro. Todos tenemos nuestra carga de dolor y de sufrimiento. Por lo tanto, te dice, intenta que solo por hoy aquello pese menos, lo malo pese menos. Intenta hacer valer lo bueno. Y para eso, pues lucha contra el odio, contra el estrés, intenta de alguna manera sacar lo mejor que hay en ti, intenta no generar ni pensamientos, ni palabras, ni acciones que luego te vayan a repercutir negativamente a ti y compártelo. Todo lo bueno, compártelo. A veces lo que hacemos es al contrario, compartimos lo malo. Bueno, pues en principio esos 5 compromisos individuales es con lo que Usui empezó, digamos, a difundir su sistema, empezó a tratar de atraer personas hacia su sistema, pero no con el objetivo simplemente de generar un grupo, sino de difundir aquello que había descubierto, que era muy simple, ¿eh? O sea, lo que hemos hecho con el sistema Reiki ha sido complicarlo, y sobre todo en Occidente. O sea, el verdadero descubrimiento del Reiki en Japón, cuando vas allí y lo ves, o cuando hablas con los japoneses que están difundiéndolo, Hyakuten o Hiroshidoi, lo primero que te dicen es, tiene que ser simple. No hay nada milagroso, no hay nada especial, no hay nada que no puedas alcanzar. Plantéatelo así y empezarás a tener resultados, si no, imposible. Bueno, al final la esencia, digamos, del Reiki es En el fondo tenemos una meditación como base, ya vamos entrando un poco en que la meditación es el núcleo, digamos, del sistema Reiki, y luego, pues por supuesto, vamos a tener una preparación a nivel de sensibilización personal y, por último, lo que es el Chiryo, es decir, la terapia, la aplicación final del Reiki, es decir, como ayuda para ti mismo y como ayuda para otras personas. El verdadero error, yo creo, del Reiki occidental y todo aquello que se ha ido un poco desbordando, saliendo de los márgenes de simplicidad que había en Japón, fue ese deseo de generar aditivos y generar cantidad de cosas superfluas
que se iban añadiendo al sistema cada vez que lo cogía alguien y lo transmitía al siguiente. Y así uno y otro, y se han generado sistemas complicadísimos que en el fondo no pretenden más que, no sé, hacer ver que aquello es importante simplemente por la complejidad, cuando en realidad es importante o debería ser importante por la simplicidad. Estos tres son los fundamentos del Reiki. Ahora, si pensamos en la meditación como tal, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, volvemos a repetir, es la armonía interior. O sea, intentamos trascender la mente, aquietar los pensamientos, alcanzar un estado de mayor consciencia, pero en el fondo lo que estamos intentando es interiorizar todo aquello, es decir, lograr ser conscientes de lo que pasa en nuestro interior a cada momento, ¿de acuerdo? Es esa sensación de que solo cuando cerramos los ojos y volvemos toda nuestra atención a nuestro interior es cuando empezamos a descubrir lo peor de nosotros, pero también los remedios, entre comillas, que podemos aplicar a esos males que nos afectan diariamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la meditación es un sistema eficaz para lograr ese equilibrio interior. Luego, otra de las cosas es quizás un poco esa sensación de que todo lo que hacen otros puede ser mejor o lo que hace el otro es peor. Os puedo asegurar que los sistemas meditativos en el fondo son similares todos, tengan la filosofía que tengan, vengan de donde provengan, al final pretenden lo mismo todos, ¿de acuerdo? Es decir, intentan lograr esa armonía interior por distintas vías, pero en el fondo el objetivo es el mismo. Hablando de las formas que el Mikkyo, es decir, el budismo esotérico, ha podido influir dentro del Reiki. Hay dos formas meditativas importantes en el Mikkyo que luego, si te das cuenta, están a cada momento presentes en el Reiki. Dos niveles, dos fases, si queréis llamarlo así. Una fase que se llama Shi y otra que se llama Kan. En el fondo, Shi es como parar, ¿no? Para. Y Kan es ábrete, pero cuando te abras, piensa solo en una cosa. Es decir, lo primero, para tu actividad mental. Intenta frenar todo ese tipo de conglomerado de pensamientos, de ideas que tienes allí surgiendo a cada instante en tu mente. Esa es la primera intención, parar la mente. Y en la segunda etapa, precisamente lo que te dice es, ahora que has logrado parar la mente, que has intentado no dejarla vacía, pero al menos intentar que esos pensamientos no estén fluctuando continuamente. Aprovecha ese instante para focalizar tu pensamiento en aquello que realmente necesitas para desarrollarte interiormente, ¿vale? Estas son las dos formas de meditación budistas a un nivel primordial, ¿de acuerdo? Muy, muy sencillas. Además, la meditación Shi, esa fase, constituye la esencia de lo que conocemos en Occidente como meditación Zen, ¿vale? Es decir, la meditación Zen tuvo mucho auge en Occidente porque fue un tipo de meditación que no te pedía nada a cambio. Es decir, tú siéntate, cierra los ojos, intenta no pensar en nada, ¿vale? Pues esa fase de las dos, la fase Shi, que es para la mente, es el equivalente a la meditación Zen. Y la segunda parte, que es la forma Vipassana, que es Kan, es decir, enfoca la mente en una sola cosa, en un solo objetivo. Esa es la segunda parte. Cuando trabajamos Reiki, hacemos estas tres fases normalmente. Susoku Kan, que te dice cómo puedes relajarte y empezar a ayudar a la mente a que no esté ocupada en 100 cosas, que es en lo que normalmente suele estar ocupada. Segundo, cuando hayas logrado paralizar un poco, intenta vaciar y ralentizar en lo posible todo ese flujo de pensamientos. Y luego ya, cuando hayas logrado eso, intenta enfocar tu pensamiento en una dirección. Es decir, observar una única cosa o tener vuestra mente en un solo objetivo, ¿de acuerdo? Para lograr esto hay infinidad de técnicas a nivel físico, es decir, luego vamos a hablar de los gestos, de las manos y demás, pero en el fondo lo que se te pide, y yo siempre lo repito en las clases, es estate tranquilo, siéntate como quieras, ten la espalda vertical y relájate, ¿de acuerdo? Hay métodos que se basan sobre todo en la posición. El yoga es un ejemplo, es un buen ejemplo además, el que se desarrolla mucho a través de la posición. Se busca el tener una posición que además
transmita energéticamente unos resultados y que logres alcanzar esos resultados a través propiamente y esencialmente de la posición. Aquí cuando buscamos meditar, buscamos estar relajados y tranquilizar la mente, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Como veis hay imágenes que ya os dicen algo, como poner las manos. La mayoría de las veces en Reiki usamos el gassho, es decir, las palmas unidas delante del pecho. Y lo más importante es la columna vertebral recta y vertical. Luego, la respiración abdominal. ¿De acuerdo? Los métodos meditativos en budismo buscan el movimiento diafragmático, es decir, cuando se inspira es como si realmente estuviéramos llenando hacia abajo los pulmones. Y cuando expiramos el diafragma hace lo contrario, es decir, expulsa presionando hacia arriba. Por eso, cuando hacemos la inspiración en la respiración abdominal, el sistema de respiración abdominal, notamos que el abdomen se dilata, es decir, coge más volumen de lo habitual. Y cuando expiramos, el abdomen hace todo lo contrario, es decir, se vuelve cóncavo, es decir, intenta presionar ese aire para que salga. Esas son las fases respiratorias elementales. Fijaos que no estoy insistiendo demasiado en cómo respirar. Lo que sí es importante, fijaros al principio de la respiración, es esta fase que se llama Susoku-kan, que es cómo intentar ayudar a que la mente se ralentice en los pensamientos. Es decir, que tú en tu mente tengas aquellos pensamientos que deseas y ningún otro. Y para conseguir aquello, lo primero que tienes que hacer es lograr una especie de limpieza inicial o de ralentización de pensamientos. Y centrarnos en la respiración es muy útil. Por lo tanto, el Mokunen, que en japonés se enfoca el pensamiento, se logra a través del Susoku-kan, que es cuenta respiraciones. Cuenta la inspiración, cuenta la expiración y así vas contando. Normalmente se hace de una forma que no sea sistemática, que no sea monótona, y entonces se te dice cuenta al contrario, es decir, de 9 a 1 y empiezas de nuevo de 9 a 1, o cuentas números impares o cuentas números pares. El objetivo es que realmente tu mente esté pendiente exclusivamente de contar, ¿vale? Este es un primer paso y es muy importante, ¿de acuerdo? Luego ya pasamos a lo que os he dicho antes, es decir, la meditación Shi, que es la fase en la que logras ralentizar el pensamiento hasta dejar esa pantalla mental limpia, disponible para la fase siguiente, que es la meditación Kan. La meditación Kan es cuando ya en un momento determinado tu mente puede focalizarse en algo y lo logras hacer sin alteraciones. Es decir, no estás viendo que aquello se desvanece, que aquello pierde intensidad, que enseguida te vienen otros pensamientos y sustituyen al que habías logrado introducir. Por eso, la fase Shi, que es la de parar la mente, es la que define, digamos, la capacidad para poder abordar la segunda fase, que es la fase Kan, que es pura observación, ¿de acuerdo? Y se escogen objetos de pensamiento que son muy variados, luego veréis. Entonces, en estos estados de la mente, fijaros que mientras estamos haciendo la meditación, nuestra mente está variando y tiene una frecuencia de vibración diferente. Todos habéis oído hablar de estos estados mentales, pero el que nos ocupa para la meditación es uno solo, es el estado alfa, es decir, aquel estado de la mente en la que hay una atención, pero la mente está relajada. Es decir, estamos despiertos, pero la sensación es estar tan relajados como cuando estamos dormidos. Y se diferencia claramente, como veis, de los otros estados mentales que hablan de actividad total o de estar permanentemente dormido o de estar en una situación totalmente alterada, ¿de acuerdo? Esos grados de vibración interna a nivel mental es lo que nos vamos a encontrar y lo que tenemos que buscar es precisamente el estado alfa, ¿vale? Una cosa importante en la meditación, que en el Mikkyo y en el Reiki se hace imprescindible al final, es la visualización. ¿De acuerdo? Quizás es el primer escollo con el que se encuentra una persona que intenta meditar y que le proponen imágenes, le sugieren ideas sobre las que meditar, es cómo visualizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la fase de visualización es la más complicada, porque en el fondo la visualización no es algo pasivo. Tiene que haber una noción
clara y una voluntariedad para crear esas imágenes, para centrar esas imágenes conscientemente y recrearlas en nuestra mente, ¿de acuerdo? No existe tampoco esa visualización sin una finalidad concreta, porque lo que te va a permitir mantener esa imagen en tu mente es la finalidad que la estás dando a esa imagen. Por lo tanto, el hecho de generar un hábito en la visualización es esencial para que las meditaciones al final sean rentables, ¿de acuerdo? En Mikyo, ¿qué ocurre? Que se plantean sobre todo imágenes correspondientes a símbolos, ¿de acuerdo? Símbolos, imágenes que tienen que ver con una escritura o que tienen que ver con un trazado determinado de imágenes relativamente sencillas, en algún caso no tanto, ¿no? Pero en el fondo lo importante de la visualización es lo que trasciende de esa visualización, es decir, el objetivo final, es decir, aquello que constituye nuestra finalidad. Por lo tanto, la visualización es un medio para desarrollar luego la eficacia de aquello que vamos buscando, el fin de aquello que vamos buscando. Los soportes para la visualización son varios. Yo siempre que hablo de esto, pues normalmente propongo prácticas muy sencillas, como puede ser visualizar algo que es fácil, la luz de una vela o una imagen luminosa, o una imagen inspiradora, es decir, una foto, una imagen de una persona, o una pantalla en blanco en la que nosotros dibujemos aquello que queramos en cada instante. Y lo que suele fallar menos y lo que más aporta a nivel de desarrollo interior y de sensación de armonía es esa visualización que recreamos sobre una imagen que nos aporta el 100% de energía y de luz, que es imaginarnos en aquel lugar donde nos gustaría estar en este instante, ¿de acuerdo? Y en todo caso, esas visualizaciones tienen que ser tan vívidas como si realmente estuviéramos allí, tienen que ser tan reales como si estuviéramos escuchando los sonidos propios de ese lugar donde nos gustaría estar, la temperatura, la sensación ambiental, la luz, no sé, el entorno en general debería ser tan realista en nuestra mente como si estuviéramos nosotros allí realmente, ¿de acuerdo? Os voy a proponer algunos ejemplos de la tradición budista y concretamente de la tradición del Mikyo, es decir, del budismo esotérico. En los monasterios se trabaja mucho con estas imágenes. Esta es una imagen que nosotros en las prácticas de clase la hacemos de vez en cuando y es la imagen sobre un círculo, en japonés se llama Gachirin-kan. Gachirin es el anillo de la luna, es decir, como si fuera una luna llena, ¿no? Y kan siempre es mirada, es atención, es enfoque mental. Y se propone una visualización directa, ni siquiera cerramos los ojos, es decir, de entrada tú estás visualizando esta luna, una luna de un tamaño importante, 20, 30 centímetros, que queráis, y empezar a visualizarla hasta que tengas perfectamente asimilada esa imagen, ¿de acuerdo? Es importante el fondo tiene que ser negro, tiene que ser totalmente anodino, no tiene que decir absolutamente nada. Y en cambio tiene que resaltar mucho el centro, que es ese círculo brillante, ese círculo blanco. Y después de un rato, ese círculo tiene que formar parte ya de nuestro pensamiento, de manera que cuando cerremos los ojos, el círculo permanezca ahí. A partir de ese momento es cuando realmente la visualización empieza a ser efectiva. ¿Por qué? Pues porque en esta visualización se pretende que tú imagines en ese círculo toda la energía que hay en ti y que esa energía deje de estar delante de ti para formar parte de ti mismo. Es decir, el primer ejercicio es trasladar esa imagen a tu interior. Y cuando ya lo tienes en tu interior, que empieces a dilatarlo, que empieces a hacerlo crecer, que ocupe tu cuerpo y que tu cuerpo esté en medio de este círculo, ¿de acuerdo? Muchas de las imágenes de los budas que estáis acostumbrados a ver están sentados en medio de una luna, en medio de un círculo, en medio de una luna llena. Esta es un poco esa referencia a la iluminación, a la visión de vuestra energía. Cuando llegas a visualizar ese círculo en tu interior, os estoy explicando un poco la mecánica, quizás aburra un poco, pero también puede ser interesante. Cuando tienes ya esa imagen que ocupa todo tu cuerpo,
tu cuerpo es un círculo o tu cuerpo está dentro de ese círculo luminoso, entonces es cuando empiezas a intentar descubrir qué pasa si ese círculo, esa energía tuya interior, pudiera dilatarse, pudiera ampliarse y pudiera empezar a hacer contacto con algo que ocurre en el exterior y que también es energía. Y entonces cuando se propone hacer que ese círculo se visualice cada vez mayor, hasta que logre visualizarse como ocupando todo el universo, ¿de acuerdo? Y es la sensación de que nuestra energía interior ha hecho contacto con esa energía exterior, que nuestra energía interior forma parte de toda la energía del universo, que todo lo que hay en el universo es igual que nosotros y que nosotros somos un simple exponente, una muestra, digamos, de toda esa energía. Pero también hay que darse cuenta de que la energía, por muy infinita que sea, sin nuestro punto brillante no estaría completa. Por lo tanto, la sensación de que nosotros también somos importantes, aportamos ese pequeño destello dentro de esa gran iluminación. Y el ejercicio meditativo termina haciendo volver ese círculo inmenso, infinito, al tamaño normal de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, como con ese intento de hacer ver que la energía universal está en nosotros y que nosotros formamos parte de ella y que nosotros somos capaces de mantener y de hacer brillar esa energía dentro de nuestro interior, en nuestro corazón. Es una visualización sencilla y algo complicada a la vez, pero que tiene mucho que ver con las visualizaciones y con las meditaciones que se hacen en Reiki, que luego vais a ver, a continuación vais a ver, ¿de acuerdo? En el Mikyo se aplica esto para infinidad de simbologías, simbologías que tienen que ver con el sánscrito. Ya me voy un poquito más allá, entonces veo o intento que veáis un poco la relación del Mikyo con todo lo que se estudia en el Reiki, es la sensación de iluminación trasladada a un símbolo. Esa es el símbolo es una letra del alfabeto sánscrito, la letra A concretamente. Y A en el alfabeto sánscrito es la sílaba sagrada, es la sílaba original, como en el hinduismo es la sílaba Om. Aquí en el Mikyo, en el budismo esotérico, es la sílaba A, es el origen de todo, ¿de acuerdo? Es la formación del universo, la energía original, la energía cósmica, ¿de acuerdo? Y entonces, en el Mikyo se propone muchas veces identificar ese círculo directamente ya con un símbolo, con una letra, con algo que nosotros vamos a identificar con la inmensidad, con la gran energía, la energía creadora, ¿vale? Y en otros casos el círculo se llena con otras simbologías más complicadas. Fijaros, porque en Mikyo se usan simbologías que son bastante más complicadas. Nos quejamos en Reiki de 4, 5, 6 símbolos que a lo mejor en un momento determinado tenemos que recordar para hacer nuestras prácticas, y resulta que no hemos entrado ni de lejos en la complicación que tiene el budismo esotérico en la simbología. Estos son las letras correspondientes también al alfabeto sánscrito que identifican los 5 elementos naturales. En el centro veis la A, que ya habíamos visto allí, Avarakakya, y representan la tierra, agua, fuego, aire y vacío, ¿de acuerdo? Y es una meditación que también se utiliza en el Mikyo. No voy a insistir mucho en esto, porque os voy a dar ejemplos simplemente. No pretendo que os hagáis expertos en sánscrito, sino que entendáis de qué manera lo que hacemos en Reiki, en las clases habituales de Reiki, es algo que se hace en las formas originales del Mikyo y que tienen que ver con visualizaciones de símbolos. Y fijaros que os he cogido aquí un ejemplo que os sonará a todos los que estudiáis Reiki, y es un símbolo que en el budismo esotérico se estudia como tal, la propia sílaba en sánscrito, pero que también se utiliza la imagen como focalización de esa segunda parte, recordáis, de la meditación, Shi, Kan. Pues en el Kan el objetivo es visualizar esa imagen. ¿Con qué fin? Muy claro, extraer las cualidades de esa imagen y asimilarlas en nosotros. Es la teoría de los arquetipos, en la cual generamos una imagen o tenemos una imagen de referencia que transmite una serie de cualidades, una serie de energías, una serie de referencias importantes, y que en un momento determinado tratamos de que formen parte de nosotros. Es decir,
nos sentimos en un instante como la propia imagen de referencia y hacemos que todo eso crezca en nosotros. Esa sensación que se busca en el Mikyo es la misma que se busca en el Reiki. Cuando intentas centrar tu imaginación, focalizas toda tu concentración meditativa en una sílaba que llamamos símbolo, y que en este caso el símbolo es, ya sabéis, Seiheki, y la sílaba es Hiri, la sílaba en sánscrito, pues lo que estamos intentando es desarrollar en nosotros todo aquello que sugiere la imagen. Una imagen que aparentemente no sugiere nada, la de la sílaba, ¿de acuerdo? Pero en el fondo transmite todo lo que transmitiría la imagen ya arquetípica de una persona, normalmente es femenino, aunque es curioso porque esta imagen que es Kanon Bosatsu es una imagen aparentemente femenina, pero que nunca se define muy bien el género. Y es la imagen, en el budismo es muy famosa en Japón, muy famosa en China también, que transmite la idea del amor universal, es decir, de la energía a través del amor. Luego hay otras imágenes que son menos afortunadas para los que no están tan acostumbrados a verlas, que son imágenes mucho más fuertes, que requieren un arquetipo más fuerte, más brusco, más iracundo, esa es la palabra exacta, que te transmita esa idea de que debes despertar. Por ejemplo, este es un arquetipo muy famoso, también lo conocen las personas que acuden a mis clases, insisto mucho en él, porque es el típico tío que está allí, el Pepito Grillo, pero con cara de mal agüero, de mal genio, que te está recordando continuamente que no te duermas, que despiertes, que intentes trabajar por tu perfeccionamiento, que intentes hacer las cosas bien, que te muestres fuerte dentro de tu capacidad, que confíes en ti mismo, que seas justo, que seas leal, en fin, que seas capaz de dar ayuda a otros, ¿de acuerdo? Fijaos, todo este conglomerado de buenas energías y de buenos propósitos lo transmite un señor que tiene una cara de pocos amigos, de aquí te espero, es decir, de mal genio, que tiene un sable en su mano y que tiene una cuerda en el otro. Cuando las simbologías se entienden, el meditante empieza realmente a percibir, digamos, la energía que quiere asumir de la imagen, de la visualización. Recordar que lo que estamos hablando es de una imagen que no tiene por qué estar viéndose directamente. Puede generarse mentalmente, recordarse, formarse, dibujarse en la mente como parte de esa segunda fase de la meditación. Y entonces, este señorín te está diciendo que tienes que tener conocimiento. El sable en el budismo no tiene nada que ver con la violencia, sino es un sable que siempre habla de conocimiento, el sable del conocimiento. Y las cuerdas que tiene en su mano izquierda habla de atar, de sujetar. Por un lado, libérate, corta todas las ataduras, todo aquello que te impide ser todo lo bueno que puedes ser, que tener toda la confianza que debes tener en ti mismo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, controla todo aquello que normalmente sabes que no haces tan bien, ¿de acuerdo? Es ese equilibrio entre algo que hago y algo que tengo que controlar, algo que es activo y algo que es pasivo, algo que es yang y algo que es yin, ¿de acuerdo? Si entiendes la simbología, meditar sobre esta imagen te supone meditar, fortalecer, reforzar las energías que estás pretendiendo desarrollar en tu interior. Esa es la base del budismo esotérico. En el Mikyo, vuelvo a repetir, esto es lo habitual. En el Reiki, las meditaciones se hacen sobre símbolos elementales que representan las energías, las que sean, la fuerza, el amor, la potencia o la capacidad mental para cambiar las cosas, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Normalmente en el Mikyo se habla de un término importante, que es el Sanmitsu. El Sanmitsu es 3 misterios, 3 elementos fundamentales: pensamiento, palabra, acción. Desde el principio se ha hablado de esto, es decir, de qué manera lo que pensamos, lo que decimos, las formas de actuar transforman todo aquello que hay a nuestro alrededor. Nada es igual después de que hemos dicho algo, hemos pensado algo, hemos actuado de una manera determinada. Tenemos esa capacidad para cambiar. Resulta que esa contrapartida, veis en la parte de arriba la parte de Mikyo, esa contrapartida existe en el Reiki. Es decir, por un lado, la parte de mentalización de imagen es el shirushi, el símbolo, ¿de acuerdo?
Hay una parte de la palabra, de la fuerza de la comunicación de la palabra, que lo constituye lo que se llama el kotodama. Kotodama es la repetición de la fórmula del símbolo, es decir, intentar dar fuerza a todo aquello que tratamos de comunicar verbalmente. Y sobre todo, el kotodama se refiere a la fuerza de la palabra como refuerzo positivo, ¿de acuerdo? Y lo último, el mudra, que en el Mikyo es lo típico, se transforma en el teate, es decir, en las posiciones que se utilizan en Reiki para hacer las terapias o para las meditaciones. Esto es un resumen de los 3 misterios en el Mikyo. Es decir, tenemos el mudra por un lado, que es el gesto de las manos, el mantra, que es la pronunciación de una fórmula mágica, es decir, algo que nos pone en contacto con esa energía concreta, y el mandala, que es la visualización de la imagen famosa que veíamos antes. ¿De acuerdo? Esto es lo que constituye el Sanmitsu dentro del budismo. Os he puesto la imagen de Hyakuten Inamoto porque para mí representa un poco dentro del Reiki esa parte más espiritual relacionada con el budismo. Y como contrapartida, en el otro lado, el mismo Sanmitsu, es decir, los 3 elementos, pero en su relación más con el Reiki, es decir, con algo que es la práctica habitual y que tiene que ver con el teate, cómo pongo las manos, qué posiciones, con el kotodama, cómo realizo esas vocalizaciones positivas, y con el símbolo, es decir, lo que visualizo en cada momento para sugerir la energía que tenemos que desarrollar. Aquí la foto es de Hiroshi Doi, que es, ya os digo, esa persona que estaba trabajando 8 o 10 horas. Los japoneses trabajan mucho, trabajan sin cabeza, pero trabajan mucho. Quiero decir que trabajan sin sentido, dan todo, trabajan 10 horas, pero dándolo todo, así quedan ellos destrozados. Y llega un momento en que, y esto en la vida cotidiana, mira, ahora en marzo nos vamos para allá, algunos de los que van yo creo que están aquí, y es triste ver a la gente son incisos, yo me permito estas licencias de salirme del contexto y contaros cosas. Estás allí en Japón haciendo tu vida, vamos a clase, luego no sé qué, tenemos entrenamientos en un lado, en otro, y ves allá a las 7 de la tarde, que es muy tarde ya para Japón, a las 7 de la tarde empiezan a aparecer grupos del tren, es como si el tren empezara a vomitar allí miles de personas por todas las salidas, todos con lo que llaman el atuendo del salaryman, que es el traje de color oscuro, corbata de color oscuro y camisa de color claro, da igual. Podría decirse que son todos iguales prácticamente. Y normalmente salen en grupo. Es decir, que el señor que acaba de trabajar después de pasar 8 o 10 horas con sus compañeros, sale y se va a tomar algo con esos mismos con los que está pasando 8 o 10 horas. La cosa no suele acabar bien, como os podéis imaginar. O sea, toda la opresión, por eso os digo que trabajan sin cabeza, porque lo dan absolutamente todo, pues cuando salen necesitan expansión. Y la expansión normalmente acaba en el alcohol, normalmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es a las 7, cuando les ves salir de los metros, ¿verdad, José Alberto? Y salen de los metros y salen normales, como muy uniformados y muy disciplinados, y luego les ves 2 horas después, no más, a las 9, 9 y media ya, entonces van sujetándose unos a otros, perdiendo las carteras con los ordenadores, cayéndose al suelo, y son imágenes que son hasta cierto punto habituales, ¿de acuerdo? Yo no sé por qué he llegado a este punto, pero bueno, retomo. Este señor se dedicaba a hacer eso, es decir, a trabajar mucho y a ver cómo le afectaba bastante mal o bastante negativamente esa dedicación al trabajo sin sentido, ¿de acuerdo? Simplemente por cosas materiales. Y lo que hizo fue intentar buscar una salida y al final logró encontrar esto y es a lo que se ha dedicado, ¿de acuerdo? También os puedo decir que vive bastante mejor ahora que antes a nivel económico. Más cosas. El kotodama, decíamos, de qué manera vocalizamos las cosas, es decir, de qué manera expresamos las cosas a través de la palabra. Es muy importante, o sea, no es solo la imagen, no es solo la acción. La palabra transmite la parte más importante, es decir, para alinear, fijaros lo difícil que es alinear lo que piensas con lo que dices, con lo que haces. ¿De acuerdo? Pues la palabra es la que suele estar más desalineada, pero con mucho. Puedes estar pensando una cosa, seguramente estarás hablando en sentido contrario con respecto a lo que piensas. Y lo peor ya luego es que actúes de otra manera distinta a cómo piensas y a cómo hablas, ¿vale? Bueno, pues el kotodama se basa un poco en reforzar
las ideas que tú formas en tu mente, las imágenes, los pensamientos que estás generando durante la meditación. Y ese Kotodama puede ser a través de un mantra, aparentemente sin sentido, es decir, sin traducción literal, o puede ser a través de una afirmación positiva que sí tiene sentido, es decir, voy a lograrlo, o voy a salir de este problema, o voy a aprobar este examen, o voy a lograr este trabajo, ¿de acuerdo? Esos son pensamientos positivos, pero fijaros las condiciones, ¿de acuerdo? Te lo tienes que crear, por supuesto, te lo tienes que creer. Tiene que ser una afirmación clara acerca de aquello que quieres lograr. O sea, tú mismo tienes que dar, digamos, sonoridad, vibración a aquello que quieres conseguir. Y luego, tienen que estar formuladas para ti. O sea, no es algo que le sirva al de la esquina o tal. No, no, es algo que nace de ti y tiene el objeto de lograr algo que deseas tú y, por lo tanto, el protagonista en este momento eres tú. No te enfoques en cómo lo vas a conseguir. Está claro que muchas veces planteamos objetivos que aparentemente parecen un poco inalcanzables, pero no tienes que plantearte un poco esa dificultad, el cómo vas a llegar allí, sino muy claramente definir el qué quieres y el hecho de que lo vas a conseguir, ¿de acuerdo? Para eso es muy importante la fuerza de voluntad, es decir, tener mucha fuerza de voluntad y tener mucha confianza en uno mismo. Aquí vamos a hablar de las dos fases esenciales de canalización del Reiki. Está claro que cuando empezamos la meditación hay una primera fase que se llama Yoshinkan y una segunda fase que se llama Kinonagare, que tiene distintos objetos. Primero, el Yoshinkan es imaginar la fuente de energía y el Kinonagare es atraer esa fuente de energía hacia ti. Son dos fases elementales que todo estudiante de Reiki más o menos controla a partir del primer nivel, de los 3, 4 primeros meses de práctica, ¿de acuerdo? Es esa sensación de que yo imagino dónde está aquello que necesito y en un momento lo hago mío, es decir, soy capaz de atraerlo hacia mí, ¿vale? Os decía antes que lo importante es reforzar la capacidad de visualización, es decir, tener esa facilidad para imaginar en tu interior las cosas que quieres que vayan a ocurrir, no solo las afirmaciones positivas, sino la imagen real de lo que puede llegar a ocurrir y que va a ocurrir en ti. Por lo tanto, estas dos fases de la visualización son importantísimas. ¿Cómo se producen? Primero, con esa intención de captar lo que llamamos el ki, es decir, el reiki, es decir, la energía, y luego con esa sensación de que tenemos que moverla dentro de nuestro interior. Por lo tanto, primero es esa sensación de que todo está ahí arriba, pero en poco tiempo, después de ese Yoshinkan, la mirada hacia arriba, poco a poco aquello va a venir hacia nosotros y va a entrar, digamos, en nuestro propio interior, ¿de acuerdo? Es esa sensación de imaginar, de visualizar lo que antes estaba fuera, visualizarlo formando parte de nuestro interior, ¿de acuerdo? Dos fases importantísimas dentro de la meditación de Reiki que forman parte de la canalización interna, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el trabajo sobre los símbolos, ¿de acuerdo? Cómo normalmente se debería trabajar en la meditación con los símbolos. Normalmente se dice traza el símbolo, imagina el símbolo trazándolo, crea el símbolo en tu imaginación, después pronuncia esa vocalización que está asimilada o está asociada a ese símbolo y luego la afirmación positiva que te llevará a lograr aquello que representa el símbolo, ¿de acuerdo? Son tres etapas. Y son tres etapas meditativas importantes para los 4 símbolos que habitualmente se transmiten. Yo os los voy a poner aquí. Como vamos bastante bien de tiempo, pues nos va a dar la oportunidad de hablaros de cada uno de ellos. Cuando visualizamos en la meditación el símbolo Shokurei, pensamos en esa capacidad para atraer energía, para sentir la energía en nuestro interior, para, de alguna manera, solicitarlo aquello a lo que tenemos derecho. Es un poco lo que veíamos antes en la meditación del Gachirinkan, es decir, un simple símbolo o un simple círculo blanco visualizado en nuestro interior da pie para que pensemos en nuestra energía interior como seres humanos y en que nuestra energía interior forma parte de algo más grande, ¿no? Y que luego resulta que reflexionas y dices, eso tan grande, esa energía tan enorme, tan inmensa, pues no estaría completa si yo no lo tuviera o no aportara la mía propia. Entonces llegas a esa conclusión de que formas parte de una gran
idea de una gran energía y por lo tanto esa energía en un momento determinado puede formar parte de ti incrementándose, puedes conectar con ella y en un momento determinado tratar de beneficiarte de esa conexión, de esa potenciación de energía. El símbolo Shokurei representa eso. Por un lado la conexión y por otro lado la amplificación de energía. Y habla además de la parte más evidente, que es la parte física. Por lo tanto, este símbolo meditativo te lleva a la reflexión sobre la energía más física. Luego viene un poco esa diferenciación clara entre distintas partes de la energía o en distintas facetas de la energía y llegamos a esa energía tan más sutil, más fluida, que habla de los sentimientos, que habla de las emociones y que lógicamente al final nos damos cuenta de que aporta un porcentaje elevadísimo de todas aquellas cosas que distorsionan nuestra armonía interior, porque el objetivo lo hemos puesto muy claro al principio de la charla, Anshin Ritsumei, recuperar la armonía interior. Pues resulta que los sentimientos y esas emociones son las que en un momento determinado pueden hacer que esa armonía interior se vea más afectada. Es el efecto que yo siempre digo, el efecto péndulo, ¿no? Normalmente nos llevan de un extremo a otro, ¿eh? Reímos, estamos felices, de repente lloramos, no sabemos ya qué puede pasarnos porque parece que nos está pasando lo peor en la vida y volvemos otra vez allí y tal. Esa bipolaridad que se nos presenta cada vez más frecuentemente a personas normales, que no deberíamos tener tantos problemas, pues se nos presenta muy a menudo. Entonces, tenemos que pensar en algo que equilibre aquello, que nos permita disfrutar de la felicidad, de los sentimientos, de las emociones, y que no nos deje caer en ese profundo hoyo que muchas veces nos llevan esas mismas emociones, ¿de acuerdo? Y esta referencia es el segundo símbolo del Reiki, es decir, cómo controlar, cómo hacer más eficaces, cómo hacer brillar más las energías emocionales, anímicas, como queráis llamarlas. La meditación sobre este símbolo pretende eso, ¿de acuerdo? Y fijaros que siempre digo pretende, igual que Shokurei, pretende conectar. Seigeki pretende hacer que las emociones se equilibren y el resultado sea la felicidad o intentar lograr más felicidad en un momento determinado. Y digo que pretenden porque depende de nosotros y de nuestro trabajo y de nuestra capacidad para creer en muchas cosas el poder cambiar. E incluso así muchas veces no llegamos, pero también muchas veces no hemos puesto todo lo que deberíamos de poner toda la carne en el asador, todas las intenciones, toda nuestra fuerza, ¿de acuerdo? Muchas veces también nos obsesionamos con unos resultados. Yo siempre cuento esta historia. Esto era en Japón, además era una terapeuta japonesa que hacía Reiki y tenía a su padre que, bueno, pues estaba el hombre bastante malito y bueno, yo no sé qué mal tenía, yo no me acuerdo cuál era. ¿Te acuerdas tú, Belén, cuál era? Yo lo he contado varias veces, bueno, es lo mismo. Y la mujer estaba continuamente pretendiendo curarle de aquello que era mal, pues debido a la edad, lógicamente, pero bueno, que le preocupaba un poco y tal y cual. Y la mujer un día y otro y una temporada y seguía allí y al final el pobre le ha terminado de decir, hija, esto pues no me lo has curado, pero me has curado la sordera. Oía mejor el hombre. Quiero decir que muchas veces nuestros propósitos no necesariamente se convierten en realidad, no necesariamente se traducen en resultados esperados, sino que hay veces que la vida nos da sorpresas y encontramos que hay resultados positivos en otro lado que hay que echarles mano, hay que aprovecharles. Recordaos de ese principio, ¿no? Sé agradecido de lo bueno que tienes. Es decir, intenta ver si el resultado te ha llevado por el buen camino. Es decir, tú estabas pensando en un lado y a lo mejor el resultado te ha llevado por otro, pero el verdadero, el bueno, es aquel que se ha mostrado, ¿de acuerdo? Y el equivocado, el erróneo, es aquel en que estabas empecinado en seguir, ¿vale? Entonces, hay que ser un poco reflexivo también a la hora de pensar en resultados y en eficacia. Y ojo, porque yo soy de ciencias, no soy de letras. Entonces, yo he tenido muchos choques mentales con todas estas cosas y al final te haces a la idea de que efectivamente esto funciona y que la vida funciona así también, ¿de acuerdo? No todo es ingenieril, no todo es matemático, no todo es físico. O no todo es físico desde el punto de vista de cálculos. Honsha Sesonen habla del símbolo que tiene relación con la actividad mental, es decir, con el control de nuestros pensamientos. Siempre suelo decir que se coloca en tercer lugar cuando en realidad es el primero. Y de hecho en el sistema de Hyakuten Inamoto
le da la importancia suficiente como para empezar por él y luego seguir con los demás, o al menos para empezar con él en las situaciones más importantes, como son las iniciaciones y demás. Entonces, Honsha Sesonen nos permite centrar nuestra mente. Honsha Sesonen, cuando se estudia Reiki de un sistema occidental, se le llama símbolo. Para los que ya llevan tiempo estudiando, al menos para la gente que tiene contacto conmigo, sabe que es una frase japonesa, está claro. Pero es que además coincide con uno de los 8 principios del budismo. Es ese principio que te dice, si quieres ser una persona correcta, piensa adecuadamente. ¿De acuerdo? Así de simple. Honsha Sesonen significa eso. ¿Quieres ser una persona adecuada, correcta, una persona recta, una persona coherente? Piensa adecuadamente. Utiliza tu mente de una manera adecuada. Fijaros si no está relacionado este símbolo con la meditación. Y ya por último, el símbolo estrella, que en el fondo no deja de ser más que aquello que representa la esencia de todo, es el símbolo de Daikomyo, que está ligado con la parte espiritual. Si decimos que en el cuerpo humano hay distintas expresiones de una misma energía, esta es la energía de mayor nivel de todas ellas. Hemos hablado de la parte física de la energía, de la parte emocional, de la parte mental, y esta es la parte espiritual, aquello que nos conecta realmente con lo más elevado. Entonces, la simbología de Daikomyo, igual que la frase Daikomyo significa gran luz brillante, es decir, iluminación, está relacionado con la propia energía, pero a nivel global, ¿de acuerdo? Con la capacidad energética de creación a nivel universal. Esa parte que formamos nosotros de todo el contenido energético, cósmico, universal, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Aquí están representados los símbolos y lo que podría ser la parte energética del cuerpo humano sobre la que actúa, ¿de acuerdo? Es un poco una representación simbólica de qué manera actúa el símbolo Shokurei, Seigeki, Honsha Sesonen y Daikomyo, es decir, qué se ocupa cada símbolo de incrementar, de incentivar estas 4 formas de energía. ¿Cómo actúan los símbolos igualmente sobre nuestros 7 centros de energía básicos? Otro de los principios añadidos de las teorías hinduistas a través de China han llegado a Japón y se han incluido en sistemas como el Reiki, ¿de acuerdo? Aunque ya sabéis que el sistema tibetano tiene más contacto que el sistema japonés con este tipo de teorías de los centros energéticos. Pues Shokurei está centrado, la fuerza física, más en los chakras inferiores, ¿de acuerdo? En aquello que nos soporta las energías más materiales. Seigeki habla, por supuesto, de toda la zona emocional, el segundo y el tercer chakra. Luego, Honsha Sesonen habla un poco de la parte mental también, es decir, todo aquello que habla de comunicación y de mente. Y Daikomyo, por supuesto, está centrado en el 7º chakra, el chakra más elevado, ¿vale? Es una forma también de ir ligando los métodos meditativos con ciertos niveles de energía y ciertas ubicaciones concretas de esa energía en el cuerpo humano. Esta es una práctica del Reiki tradicional que se practica quizás menos de lo que sería deseable, porque también es un poco más complicado de hacer. Es una forma más, no sé cómo deciros, más personal, más de individuo a individuo, y es muy significativa porque realmente el contacto es simplemente mentalmente entre lo que es el alumno y el profesor, ¿eh? Es la representación de la iluminación en 2 velas, una de color rojo y una de color blanco, y la sensación de que aquello es una parte de la iluminación que intentamos transmitir, una parte de la energía que intentamos transmitir, ¿vale? Es un método meditativo en el que el alumno y el profesor, uno a cada lado de una mesa en la que están colocadas las 2 velas, intentan comunicarse la energía que están intentando desarrollar, en el que el profesor intenta desarrollar toda la energía necesaria para ayudar al alumno y el alumno se ve un poco arropado por esa energía. Esto suele terminar cuando hay una sesión un poquito más numerosa de personas, en una práctica habitual que es el Reiki Mawashi, que es el famoso círculo en el que hay una comunicación de energía a través de todas las personas, como si todo el grupo de personas fueran capaces de
compartir esa misma energía de una manera dinámica, ¿de acuerdo? Pasando de unas a otras. La parte final de la charla, que ya está terminando, acabaremos un poquito antes, habla de algunos rituales del Mikyo para que comparéis un poco con el Reiki, ¿de acuerdo? Este es un ritual que yo suelo practicar con la gente que vienen y que es un ritual muy antiguo, que intenta fortalecer ciertos aspectos del carácter humano y también desarrollar cierto tipo de energías. Hay una parte que es simplemente la formación de mudras, el kuchikiri, y luego la parte final, si queréis llamarlo así, es el trazado de un símbolo que es simplemente una rejilla de 9 trazos que representan los 9 símbolos que se han practicado en la primera parte. ¿Qué pretende esto? Pues pretende generar una evolución energética dentro del individuo, desde la parte más física hasta la parte más espiritual. Intenta desarrollar, intenta potenciar. Intenta también hacer protagonista al individuo de ese desarrollo. Es decir, entra esa fase del Sanmitsu, de tú piensas que tú quieres vocalmente o verbalmente y tú actúas físicamente para lograr aquello. Es decir, están los 3 componentes en cada uno de los pasos. Y fijaros, en los 9 pasos lo que se pretende y es lo que se va vocalizando. Son los 7 pasos desde fuerza de mente y cuerpo, canalización de la energía, armonía con el universo, curación propia y ajena. Todo esto son las famosas vocalizaciones positivas que van acompañadas del mantra, que no tiene un sentido para el occidental, pero que tiene su traducción en japonés, ¿de acuerdo? Rin, Pyoto, Shakai, Jin, Retsu, Zaize. Pues ese desarrollo lo que pretende es precisamente activar centros de energía, el desarrollo del ritual, y generar estos tipos de energía a los cuales ya parece que estamos más habituados a verlos y a oír hablar de ellos, la física, la emocional, mental y espiritual, que corresponden además a los 4 elementos, a los 4 símbolos del Reiki, y que los 4 símbolos que hemos visto del Reiki pues están ligados a fases muy concretas de este ritual. Digamos que el Reiki hace una diferenciación en 4 fases, en 4 etapas, y el Kuchikiri, el ritual hace una diferenciación en 9 etapas para lograr lo mismo, en definitiva. Entonces hay ciertas etapas que se corresponden directamente, lo que es el desarrollo más físico, la parte emocional, la parte más mental y la parte más espiritual, digamos. Hay otro ritual importante con el que vamos a terminar ya la charla, que es el ritual Goshinbo, es un ritual de purificación. Fijaros porque parece que estamos hablando de cosas, y es así, cosas de hace, os puedo asegurar que pueden tener pues entre 5 y 6 siglos de antigüedad, se siguen practicando actualmente. O sea, son cosas que están vivas en las prácticas de los monasterios y de los templos budistas en Japón, y que en Japón es muy frecuente entrar en un templo por curiosidad y encontrarte con un ritual de este tipo. Y es bastante agradable, por lo menos, entender qué es lo que está pasando allí, qué pretenden hacer en ese momento los monjes cuando están haciendo estos rituales, ¿de acuerdo? Y ya no os digo nada si acompañas a los monjes haciendo los rituales tú, porque entonces ya se sorprenden mucho y les parece estupendo que alguien de otra cultura sea capaz de entender lo que ellos tratan de hacer con estos gestos de las manos y con estas vocalizaciones. Fijaos, en este ritual, el otro era de 9 pasos, este es de 5 pasos. No pretendo, por supuesto, no es la charla para explicaros los rituales, sí para deciros que hay sistemas meditativos que están muy ligados al Reiki y que pudieron influir en todo el conocimiento que desarrolló Usui, y uno de ellos pudo ser este porque es un ritual muy frecuente en todos los templos. Es un ritual en el que se pretende ir generando reflexiones internas a la vez que vamos desarrollando energías muy concretas dentro de nosotros. Fijaros porque la gente normalmente cuando no ha hecho nada de esto, cuando hablas de energías y tal, pues abre los ojos y dice, este tío, pues no sé qué se habrá metido hoy, pero está hablando de cosas muy raras y demás. Bueno, yo es que no sé explicarme ya de otra manera. Quizás hace 30 años me explicaría seguramente de una forma muy distinta, pero ahora ya no. Entonces os hablo de energías como formas de desarrollo interior y como formas
de expresión de lo que es natural en el ser humano. Entonces, hablamos de 5 pasos, más una etapa inicial y una final, en total 7, que se realizan con estos mudras, que no son tan complicados, son gestos en las manos, pero los gestos en las manos en el budismo representan cosas, no sé cómo deciros, reales, ¿no? Reales, o al menos arquetípicas, es decir, que simbolizan estados energéticos y cualidades muy concretas, ¿vale? Normalmente el primer gesto, que es gassho, es decir, las manos unidas, siempre cualquier estudiante de Reiki o de Mikyo lo asimila con el equilibrio interior, eso que buscamos, ¿no? Esa armonía interior, pues la exteriorizamos a través de un gesto, de este mudra concretamente, gassho. Pero si hacemos otros gestos cualquiera, pues estamos desarrollando o intentando transmitir un gesto que representa una energía concreta, ¿de acuerdo? Y en este caso hay hasta 5 gestos que representan distintas energías, las hemos visto antes, los gestos, a ver si soy capaz, sí, son 5 gestos, ¿veis? Se empieza por Yo Sanguin Myo, Sanmitsukan, luego Rengebu, Butsubu Rengebu, luego Konbogu, Hikogoshin y Furei. Los más importantes, Yo Sanguin Myo, Butsubu, Rengebu, Kongobu, Hikogoshin. Fijaos que son gestos más o menos sencillos de las manos. Los que ya los conocéis vais a decirme que no, sobre todo el Kongobu, pero bueno, más o menos los lográis hacer. ¿Qué representan estos gestos de las manos? Representan desarrollos energéticos, es decir, capacidades, intenciones de realizar cosas, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de este, al igual que el resto de los rituales, de las prácticas meditativas, se trata de lograr una transferencia. Esa es la teoría de los arquetipos, lo que busca es lograr la transferencia de las cualidades de la imagen hacia vosotros mismos, hacia nosotros. Es decir, yo ahora cuando estoy visualizando esta imagen, que es la primera, la de Yo Sanguin Myo, lo que estoy haciendo es intentando identificar dónde está la energía. Es decir, la primera práctica que hemos visto de Reiki busca esto. El Yo Shinkan famoso ese, y de dónde está la energía, está por ahí arriba, ¿vale? Voy a intentar localizarla, identificarla, imaginarla y voy a ver si soy capaz de conectar con ella, intentar ver si soy capaz de dar la vida dentro de mí, ¿de acuerdo? Pues esta parte del ritual, el Yo Sango, la primera, el gesto ese de las manos tan sencillo, corresponde a esta imagen. Y en el budismo esto representa la energía universal, ¿de acuerdo? Pero no la energía universal como Reiki, sino la energía creativa. Es decir, para aquellos que creen en algo, que no son ateos, pues pensarán en alguna divinidad, que sea el Dios cristiano, en el que por cultura casi todos creemos, pero en Japón este es el Dios generador de todo, ¿estamos? Es decir, el ente creador que representa toda la energía universal capaz de crear absolutamente todo. Y este es el primer punto, poner nuestra mente en contacto con ese origen de la energía, o con esa energía original, mejor dicho. Luego ya viene, en este ritual, una especie de repaso por los 3 elementos importantes que hemos dicho, hemos venido viendo, que eran el Sanmitsu, es decir, el cuerpo, la palabra, el pensamiento. Y empezamos aquí por el cuerpo, la parte física. Esta es la imagen del Buda Sakyamuni. Buda Sakyamuni es el Buda histórico, si habéis visto alguna película o habéis leído algún libro. El único Buda histórico, es decir, el único Buda vivo del que se sabe y que hay registros, es este. Todas las demás figuras que aparecen en los mandalas, que aparecen en los templos y demás, son entidades abstractas que representan energías, no son figuras históricas. ¿De acuerdo? Es algo que siempre se debe tener muy claro. Cuando tú entras en un templo japonés, en un templo budista, tienes una única figura de un señor que existió, que es este señor, que fue el que generó un poco esa inquietud en todos y dijo, bueno, hay algo que vamos a llamar budismo, como podía haberlo llamado de cualquier otra manera, y que te dice que, chico, aquí al mundo se viene a sufrir. Fijaos, la primera que soltó así de refilón. Aquí vienes a sufrir, olvídate de todo lo demás. Y además te voy a decir por qué. Y el segundo principio que dices, por el apego. Todo aquello con lo que tenemos relación y que nos importa, al final
nos aporta esa parte de sufrimiento, bien sea por exceso de cuidado que queremos, bien sea porque no responde la otra parte de la manera que nosotros queremos, pero todo aquello genera ese sufrimiento, ¿de acuerdo? Ese es el segundo principio del budismo. Tercer principio del budismo dice, bueno, te he contado ya lo peor, vienes a sufrir y ¿por qué sufres? Los apegos tienen eso. El que no sufre es el que está por ahí viviendo a su bola y no le importa absolutamente nada ni nadie. Pero yo creo que de esos no existe. Y ya te dice el tercero, chico, lo que tienes que hacer es cuidar cómo te relacionas con el entorno. Y te vas a tener que cuidar desde el punto de vista del karma, es decir, de cómo tus palabras, tus pensamientos y tus acciones modifican todo aquello que hay a tu alrededor. Si cuidas eso, al final sufrirás menos, ¿de acuerdo? Y tratarás de alguna manera de escapar de este círculo, porque el budismo habla de la reencarnación, pues cuanto más listo sea y más aprendas en esta vida, antes saldrás de este círculo, ¿de acuerdo?, en el que estás metido y mueres y vuelves a nacer, cometes los mismos errores, no has aprendido, vuelves, cometes los mismos errores, vuelves, etc. Los principios son básicos, ¿eh? Con estos 4 principios, esta figura removió todos los cimientos de las culturas de, bueno, os puedo decir 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y esto sigue adelante, con esas mismas teorías, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la única figura histórica de carne y hueso del budismo y por eso representa al cuerpo físico, es decir, a la acción. De los 3 principios, pensamiento, palabra, acción, representa la acción, aquello que realizamos con el cuerpo físico. ¿Por qué representa la acción? Por una sencilla razón, y es, si un tío normal, porque además este era un tontito, este vivía en un palacio, su padre además se ocupaba de que no le tocara nada, tenía las puertas cerradas, él vivía de puertas cerradas para adentro, no dejaba salir, para que no tuviera contacto con el exterior, para que viviera en esa burbuja en la que su padre creía que debía vivir para protegerle mentalmente y físicamente, ¿de acuerdo? Hasta que un día el tío este se escapó y salió. Entonces vio gente que no conocía, porque además su padre se había ocupado de que tuviera todo lo mejor y a los mejores a su alrededor, todos jóvenes y guapos, ¿de acuerdo? Algo ya os va sonando, ¿no? Algo de lo que ocurre en nuestro mundo actual en algunas esferas y en algunos sitios. Y a este hombre pues se le ocurrió una vez salir y empezó a ver que había gente mayor. Pues yo, fíjate que no he visto a nadie tan mayor como este. Y luego encontró a otro que no estaba tan bien de salud como para tocar tambores y dijo, uy, este malito es algo extraño, yo no he pasado nunca por esto. O sea, la enfermedad existe y yo no tenía contacto con ella. Y siguió caminando, simbólicamente se le representa como un solo paseo, vio todas esas cosas. Pero es muy frecuente, los que han viajado a la India, yo no, pero los que han viajado me lo cuentan y es así. Y se encontró con un entierro, con una persona que había muerto y tampoco sabía lo que era la muerte. Y se encontró en un paseo con el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y se dio cuenta de que allí pasaba algo, de que realmente la vida tiene que tener algún contenido, tiene que tener alguna razón, tiene que tener alguna explicación, porque no venimos aquí solo a envejecer, a caer enfermos y a morir. Por lo tanto, hay que buscar otra explicación. Y fue el que le dio vueltas al asunto hasta que realmente despertó, le reventó la cabeza hasta el punto de encontrar esos principios básicos que os he contado antes, los 4 principios básicos, y con eso generó una corriente filosófica, religiosa, como queráis llamarlo, capaz de transformar las ideas de aquella época y que siguen vigentes. Entonces, este hombre, Sakyamuni, representa la acción física porque representa al hombre que, viviendo físicamente, logró alcanzar el mayor estado de iluminación, si queréis llamarlo así, de desarrollo espiritual, ¿vale? Por eso representa la parte física. El siguiente paso del ritual representa las emociones, y el que más o el que menos dice la parte física es Shokurei, y luego resulta que tenemos la parte emocional, la parte anímica, ¿recordáis? Seigeki. Y meditar sobre Kannon, que ya no es una persona física, ya no fue una figura histórica, sino que es esas imágenes arquetípicas que se generan con unas cualidades contenidas en la propia imagen que sean capaces de
generar sensaciones, provocar sensaciones en el que lo observa, en el que medita, como para desarrollar esas mismas cualidades en uno mismo. Entonces, podéis ver, algunos ya seguramente que os estaréis haciendo un paralelismo entre esta imagen del budismo y otra del cristianismo, ¿de acuerdo? Que habla de amor, habla de el amor maternal y el amor universal. Es decir, todas las religiones tienen una figura de este tipo. En el cristianismo fue una figura histórica, menos así es como figura, y en este caso no es un personaje histórico, sino que realmente es una imagen energética, una imagen idealizada que lo que trata es de transmitir aquellas cualidades para las que se ha creado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Kannon Bosatsu representa todo lo que es el amor, las cualidades emocionales, anímicas, elevadas a su máxima potencia, es decir, la búsqueda de la felicidad, si queréis llamarlo así. Y representa la segunda parte, que es la compasión, pero la compasión, es decir, a través de la palabra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, representa la palabra, pensamiento, palabra, acción, pues representa la palabra. Y la palabra desde el punto de vista compasivo, es decir, cómo eres capaz de comunicarte con otro y trasladarle, fijaros que la palabra no es el término adecuado, sino comunicación es el término adecuado, cómo eres capaz de comunicar lo mejor para esa otra persona. Eso es lo que representa Kannon, la comunicación, es decir, el misterio de la palabra, misterio de la acción, misterio de la palabra, la meditación sobre dos aspectos del Sanmitsu. El tercero, lógicamente, es una figura que en el budismo se relaciona con el pensamiento, con el conocimiento, pero no el conocimiento matemático, físico, ingenieril, sino con el conocimiento de la esencia de la vida, el conocimiento de lo que es la verdad acerca del ser humano, ¿de acuerdo? Y ese es Kongosata. Kongosata es una figura que representa ese despertar espiritual, es esa figura que representa la inquietud dentro del ser humano, es decir, en el momento en el que tú dices, aquí hay algo más de lo que yo hago habitualmente todos los días y por eso, y gracias a eso, empiezas a cambiar y empiezas a buscar cosas dentro de tu vida que realmente te desarrollen a nivel interno, ¿de acuerdo? La inquietud a nivel conocimiento es lo que representa Kongosata. Y ahí están representadas al menos esas tres partes importantísimas de acción, palabra y pensamiento, ¿de acuerdo? Dentro del mismo ritual. Es decir, dentro del ritual estás meditando acerca de cómo deberías comportarte a nivel actuaciones, cómo debes actuar en tu vida, cómo debes comunicarte con los demás y cómo debes pensar, cómo debes de utilizar tu mente. Y hay una fase curiosa dentro de este ritual, que es la de un guerrero, Kundali, y es esa sensación de que todas tus creencias, todo aquello que piensas, que dices, que haces, lo debes defender. Lo debes defender, debes tener confianza en ti mismo. Es decir, estar convencido de que estás actuando adecuadamente y no dejarte contagiar, no dejarte llevar por todas las influencias externas que estás sufriendo continuamente. Entonces, en muchos rituales se incluyen figuras de guerreros además bastante cabreados, con cara de mal genio, que lo que te están diciendo es, vamos a ver, si estás intentando pensar bien, actuar bien, comunicar de la forma adecuada, no caigas ahora en estas chorradas, no te vayas por el mal camino, no empieces a hacer tonterías, no trates o no llegues a desperdiciar el tiempo de esta manera tan lastimosa, ¿de acuerdo? Y esta es la última figura. Son 5 figuras fundamentales dentro de todo el contexto del Go-Shinbo. Go son 5 en japonés. Entonces es el ritual de los 5 pasos que pretende lograr desarrollar lo mejor que hay en ti, ¿de acuerdo? Y hacerlo de una manera sistemática. Es un poco el desarrollo del famoso Gokai de Usui, los 5 principios de Usui que veíamos al principio, ¿de acuerdo? Es decir, no te enfades, no te preocupes, no estés estresado todo el día, da importancia a las cosas que tienen importancia, intenta hacer coherente tu pensamiento, palabra y acción y sobre todo traduce cosas positivas hacia los demás. Pues
Esto es lo que transmite el ritual, algo que tú eres capaz de desarrollar a través de la meditación diaria, cotidiana, que al final se convierte en algo habitual. Como veis, no hay nada, no sé cómo deciros, distinto entre este tipo de meditaciones, este tipo de finalidad o de propósito del budismo esotérico respecto a lo que seguramente pretenda el cristianismo o el islam o cualquier otro tipo de doctrina que intente tratar de desarrollar al ser humano hacia la parte positiva, es decir, hacia la parte evolucionada. Y con esto hemos terminado la charla, así que espero que haya sido de algún interés, que haya despertado al menos alguna inquietud en vosotros, que de alguna manera os haya hecho llegar por un lado lo que es el concepto del Reiki de una forma básica, porque no era una charla exclusivamente Reiki, que os haya dado una luz también o alguna idea acerca de en qué consisten ciertos sistemas meditativos que vienen del budismo, y concretamente del budismo esotérico. Significa un budismo muy antiguo, pero también muy desarrollado a través de 3 principios, de las imágenes, de los sonidos, de los gestos, los mudras, y que todo ese conglomerado de cosas lo hayáis sabido encajar y ha tenido un poco todo esto sentido, digamos, como medio para mejorar o para intentar cambiar las cosas. En realidad, cuando alguien viene a una charla de estas, salvo que venga a dormir porque los sillones son muy cómodos, seguramente sea porque tenga una inquietud a nivel personal. Cuando alguien se apunta a una clase de Reiki, a una clase de yoga, a una clase de cualquier disciplina que no sea normal, que tenga que ver más con la parte emocional, con la parte espiritual, con la parte conjunta, físico, espiritual, emocional, seguro que es porque tiene esa inquietud. Y esa inquietud seguramente sea por un deseo de cambio, de mejora normalmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que el contexto es el que hemos estado tratando en esta hora y media, hora y 3/4, y es ese contexto en el que debemos romper un poco con lo habitual, debemos romper con el exterior e intentar dar más importancia a lo que podemos desarrollar interiormente. Mirarnos con los ojos cerrados, hablar con nosotros, intentar reflexionar, intentar vaciarnos de tantas cosas que nos aportan, yo qué sé, en nuestras vidas cotidianas del exterior, nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, las personas que tenemos al lado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, nada más que decir. Muchas gracias a todos por la atención. Sé que no es un tema muy agradable, por lo menos no es tan festivo y tan animado como otros, pero para mí creo que es un tema importante. La gente que solo divierte, que solo busca el buen rollito y que lo que hace es tratar de llevar simplemente las cosas felices a los demás, pues a lo mejor os hace pasar un buen rato, pero no remueve nada en vuestro interior. Si la charla de hoy ha logrado inquietaros de alguna forma, es decir, mover la manera que os decía antes, un mínimo de esa tendencia que todos tenemos a seguir en línea recta, aunque sepamos dónde vamos, ¿de acuerdo? Y sabemos que nos vamos a dar contra algo y seguimos esa misma línea, pues con que os haya servido para tomar una perspectiva diferente y tratar de modificar trayectorias, con eso ya me doy por satisfecho. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.